Buenos días, me da mucho gusto saludarles, qué bueno que están ahí en sus casas, pónganse cómodos, quiero el día de hoy compartirles a ustedes una enseñanza de parte del Señor y quisiera ahí como estás en tu lugar que por favor inclines tu rostro, cierres tus ojos y quiero que me acompañes en esta oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra en este día. Te pedimos, Señor, que traigas enseñanza para nosotros. Permite que tu palabra quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones y que dé fruto abundante. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y te damos muchas gracias. Amén. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Estamos en el 6º capítulo del Éxodo y estamos revisando una historia interesante. Es una cuarentena de años, son 40 años de éxodo del pueblo de Israel en el desierto. Y tenemos enseñanzas muy importantes. El día de hoy quiero recordarles que esto aconteció aproximadamente en 1446 años antes de Cristo. Y bueno, se inicia el éxodo en esa fecha. Y he titulado en esta ocasión este 6º episodio como Gigantes y Langostas. ¿De dónde viene este nombre? Bueno, viene de la apariencia que los israelitas tuvieron cuando fueron a investigar cómo estaba la tierra prometida. Ahí ellos encontraron que había gigantes. Vamos a ver el día de hoy cómo Moisés manda a investigar cómo está esa tierra, y la impresión que ellos tuvieron es que pues estos gigantes eran tan grandes que parece ser que eran gigantes y ellos eran langostas. Dice el versículo 33 del capítulo 13, dice: también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. De ahí viene el título de esta plática. Bueno, también dentro de esta cuarentena de años me encontré con que esta inspección, esta investigación que hicieron los israelitas duró también 40 días. Así es de que repetimos este periodo de 40 días en la Biblia, siempre se repite y de alguna manera tiene una enseñanza. Después de 40 días las cosas cambian, no son iguales. Este periodo de cuarentena se ha reconocido como un periodo de prueba o de comprobación, y yo espero que al final de esta cuarentena que tenemos, que ya se ha prolongado, nosotros de alguna manera salgamos diferentes, exista alguna diferencia en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestra búsqueda de Dios. Bueno, vamos a iniciar cómo sucede esto. Bueno, acuérdense, aquí está nuestro mapa. En la parte de arriba, en tu mano izquierda, tienes ahí la ciudad de Ramsés, donde sale el pueblo de Israel, las huestes principales de esta gran congregación de unos 2 millones de gentes. Parten de Ramsés, pasan por Sucot, llegan a Pijahirot, y ahí en Pijahirot, entre Pijahirot y Migdol, ellos, acuérdate, en ese cañón atraviesan el Mar Rojo y pasan al otro lado, y entonces empiezan a bajar en la península del Sinaí. Bajan, pasan por el desierto de Tan, llegan a Mara, ¿te acuerdas de las aguas amargas de Mara? Pasan por Elim, que es un oasis, y por fin llegan a donde nos quedamos la última vez, que es ahí en el monte Sinaí, que te queda ahí hasta abajo en la península del Sinaí. Parten de ahí del Sinaí después de estar 3 meses ya de viaje, parte toda esta gran congregación del pueblo israelita y empiezan entonces a subir ahí en la línea punteada negra que tienes ahí en tu mapa. Empiezan a subir en este peregrinaje. Después de estos 3 meses que tuvieron ahí en el Sinaí, cumpliéronse 3 meses, ellos parten hacia Ezion Geber, que está ahí un poquito más arriba, prácticamente a la mitad del mapa a tu mano derecha. Y de Ezion Geber llegan entonces, pasando por el desierto de Parán, llegan hasta Cades Barnea. Ahí en Cades Barnea hacen una pausa y suceden todas las cosas que a continuación vamos a ver. Entonces,
Dios le dice a Moisés: escoge por favor un líder de cada una de las tribus. Acuérdense ustedes que fueron 12 tribus, las 12 tribus de Israel, y Moisés tenía que escoger a un líder por cada tribu. Cada uno de estos líderes era una personalidad muy importante. Se supone que tenía que ser un varón muy valeroso, tenía que ser el representante de algo así como 166,000. Si tú divides 2 millones entre 12, más o menos te da esa cantidad. Y pues imagínate, un representante de 160 y tantos mil gentes tuvo que haber sido un hombre bastante capaz, valeroso, en quien se podía confiar este liderazgo. Moisés nombra a estos 12 líderes, pero ahí tienes la cita bíblica, está de Números 13 a número 13, en los versículos del 1 al 16. No nos vamos a detener mucho para revisar cada uno de estos líderes. Solamente quiero revisar contigo, como vas a ver, la vida de 2 líderes que están ahí. Dice aquí, el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. Esto es algo muy importante, tómalo en cuenta. De cada tribu enviarás un líder que les represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel. Y vamos a revisar esto porque es importante. La primera parte del versículo dice que el Señor está dispuesto a entregar esta tierra. ¿Y por qué dice que va a entregar esta tierra? Bueno, porque Él ya la había prometido antes. Así es de que es una tierra que simple y sencillamente los israelitas tienen que subir, revisar por dónde van a atacar, cuáles son valles, a dónde están las montañas, cuáles son desiertos, dónde pueden acampar, tanto el ejército como todo su campamento de 2 millones. Esas eran las indicaciones que tenían de parte de Moisés. Te repito, Dios ya estaba dispuesto a entregar esta tierra y la va a entregar porque Él ya la había prometido a sus antecesores. Así es de que quiero llevarte un poquito antes, cuando se realiza esta promesa. Dios le prometió esta tierra a Abraham. En aquel día, dice este versículo, Génesis 15, 18 en adelante, dice: en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río el Éufrates, que está muy al norte. Me refiero a la tierra de los kenitas, de los kenicitas, de los calmoneos, de los hititas, de los fereceos, refaitas, de los amorreos, cananeos, jereseos y jebuseos. Dios ya le había prometido a Abraham, ¿sí?, esta tierra. Esto fue aproximadamente unos 500 años antes de lo que los israelitas están por recibir. Así es de que era una tierra que Dios iba a entregar. Todo lo que Dios promete siempre lo cumple. Amén. ¿No le das gracias a Dios por ello? Todo lo que Dios promete siempre lo cumple. Ya habían pasado muchos años. Quiero llevarte a esta reflexión. Esto se lo prometió a Abraham, el patriarca. Y ya había pasado la generación de Abraham, tuvo a Isaac. Isaac repitió esta historia a Jacob y a Esaú. Y de Jacob se la repitió a José. Y todos estos hijos de estas tribus, de las 12 tribus de Jacob, que están ahorita recibiendo esta indicación, ya la habían recibido. Esa tierra ya, por decir, ya tenían el documento de parte de Dios para poder poseerla. Así es de que lo único que tenían que hacer era asumir la palabra de Dios como una realidad en sus vidas. Estos hombres, también quiero decirte, no eran iguales. Eran 12, pero 2 de ellos me llamaron la atención profundamente, porque fueron totalmente distintos a los demás. Estos 2 hombres se destacaron. Y quiero revisar un poquito sus nombres, porque déjame decirte algo. Cuando tú encuentras un nombre en la Biblia no es un libro cualquiera. Necesitas revisar también el nombre,
porque muchas veces el nombre te deja un mensaje importante. Ellos son Josué y ahí está también Caleb. Así es de quiero revisar estos dos nombres. Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Judá, ¿sí? Y Oseas, hijo de Nun, a quien Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Estos fueron también elegidos. ¿Y qué quiere decir Caleb? Bueno, Caleb es un nombre que me llamó la atención porque pues es un nombre muy importante. Quiere decir temerario, impetuoso, eso es lo que un diccionario dice, pero también viene de la raíz que quiere decir, que es Caleb, que quiere decir perro, por la fuerza de su aullido. Caleb viene de Caleb, que quiere decir perro. Y bueno, si alguno de ustedes se llama así, perdón, pero vas a ver cómo no te vas a arrepentir, va a ser una buena experiencia saber qué quiere decir tu nombre. Esto fue muy importante. Y Josué, a Josué, como leímos, le habían cambiado el nombre. Moisés le cambió el nombre a Josué, se llamaba Oseas. Oseas quiere decir el que salva. Pero Moisés le cambia el nombre, ¿sí? Y le pone Josué, que quiere decir Jehová es el que salva, ¿sí? Entonces esto es importante. Yo estuve pensando un poquito en relación a esto y no podía Dios hacer algo quizá con Josué mientras no le cambiaba el nombre. Se llamaba Oseas y quería decir el que salva. Dios le tuvo que cambiar el nombre por parte de Moisés para ser Jehová es el que salva. Si Dios va a usar tu vida, necesita cambiarte a veces el nombre, o sea, necesita cambiar tu identidad. Porque esto es un mensaje importante. Porque si tú vas a hacer algo, no vas a ser tú el salvador. El que salva es el Señor. Así es de que Josué se llamaba Oseas, quería decir el que salva, y Moisés dijo, no, aquí como que están las cosas mal. Necesitamos cambiarte el nombre. El que salva es el Señor. Y entonces le puso Yeshua. ¿Qué quiere decir? El Señor es el que salva. Damos gloria a Dios por ello. Yo le doy gracias a Dios. Esto es mucha enseñanza para nosotros. Y bueno, ya una vez que estuvieron nombrados los 12 representantes de cada una de estas tribus, entonces el Señor por parte de Moisés les da instrucciones. Y esto está en estos siguientes versículos. Moisés entonces empieza a hablar con ellos y les empieza a decir, suban por el Negev hasta llegar a la montaña y exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o son débiles, si son muchos o son pocos. Está invitándolos a explorar. Averigüen si la tierra en que viven es buena o es mala, si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o es infértil, si tiene árboles o no. Adelante, les dijo, traigan algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduraban las primeras uvas. Y bueno, investigando un poquito, yo me enteré que estos hombres fueron llamados para revisar la tierra. ¿De qué manera podían implementar sus estrategias para poder conquistarla? Fueron llamados para poder investigar cómo era la tierra. ¿Sí? A eso nada más fueron llamados. Y también Moisés les dice en una arenga especial, en este versículo, adelante, traigan frutos de ese país. Dios no les iba a dar, entendemos por esa expresión, un país árido. Moisés estaba totalmente convencido de que ese país era un país fértil, porque Dios le había hablado desde Abraham de un país que fluye leche y miel. Así es de que Moisés estaba seguro y les decía, ande, compruébenlo, traigan frutos desde allá, los queremos ver. Esa era la temporada en que maduran las uvas. Si esa es la temporada que maduran las uvas, entonces para esto necesitamos hacer esta reflexión en el contexto histórico.
El hecho de que era el tiempo de las primeras uvas, eso quiere decir que era finales de julio, e indica que eran ya 2 meses después de haber salido del Sinaí. Y de ahí entonces los historiadores bíblicos sacan que 5 meses ya llevaban fuera de Egipto, ¿sí? Llevaban 3 hasta el Sinaí y 2 les costó llegar hasta Cades Barnea donde estaban. Así es que llevaban 5 meses. Y bueno, el recorrido que Moisés les invita a hacer, ese es un recorrido largo de unos 400 kilómetros. Y ellos tenían que llegar después, entonces él no sabía cuánto tiempo iba a pasar, Moisés, porque no podía obligarles los tramos y los tiempos, pero sí los mandó a los 5 meses. Entonces ellos llegaron algo así por septiembre más o menos, después de haber investigado la tierra de Canaán. La misión de los espías. Les traje este mapa porque quiero a ustedes ponerles ahí también geográficamente, ubicarlos. Ellos están en Cades Barnea, que queda ahí más o menos al centro, es el desierto de Shur, ¿sí? Y tenían que atravesar una zona desértica que era el Negev. Después del Negev encontraban el primer punto de contacto que iban a tener, era Hebrón. Esta es una ciudad muy importante. Y de Hebrón tenían entonces, como les dijo Moisés, subir hasta Rehob, que está muy al norte, el punto más arriba que tú puedes encontrar. Y de ahí entonces, como está la línea punteada, regresan nuevamente, pasan por las afueras de Jerusalén, pero sí tienen que pasar por Hebrón, y de Hebrón llegan una vez más hasta donde estaba Moisés y todo el campamento, a Cades Barnea. Bueno, les traje esta fotografía porque se supone que es una reconstrucción de lo que era la ciudad de Hebrón. Era una ciudad amurallada y era una ciudad muy especial, muy, muy especial por la que ellos pasaron. Dice aquí, los 12 hombres que fueron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat, subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, que está subrayado, donde vivía Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Estos eran gigantes. Todos estos están nombrados aquí, esos 3 eran descendientes de Anac. Tanto Ahimán, Sesai y Talmai eran descendientes del gigante Anac. Bueno, Hebrón había sido fundada, dice este versículo, 7 años antes que la ciudad egipcia de Zoán. Esto es algo importante, ¿sí? Hebrón es una ciudad muy importante. De ahí parte el nombre de todo este pueblo después, que son los hebreos que vienen de Hebrón. Y también Zoán es una capital del imperio egipcio. Esto es algo importante. Me llamó la atención, me detuve un poquito aquí y pude indagar esto para ustedes. Hebrón tuvo que ser un recordatorio importante y poderoso de las promesas de Dios. ¿Por qué visitar Hebrón? Bueno, visitaron Hebrón, como dice el versículo 22, donde estaban enterrados los patriarcas. Esto está en Génesis 23, del 1 al 20. No puedo revisar todas las citas bíblicas. Tú allá en tu casa con toda la calma las vas a revisar. Génesis 49, 29 al 33, 50, 13. Y también en Números se nos recuerda. Nos cuenta que Hebrón fue construida 7 años antes que Zoán. Zoán también se puede llamar Tanis o Avaris, y es la capital de Egipto, edificada unos 1700 años antes de Jesucristo. Es probable que el autor del Números, que fue muy probablemente Moisés, haya conocido la historia de la construcción de Zoán, porque él estuvo en Egipto 40 años por los egipcios, porque Israel yo creo que participó también durante esos 40 años que él estuvo ahí en la construcción de esta gran capital, Zoán, que era la capital de Egipto. Bien. Bueno, tanto este historiador, que se entiende quien escribió estos libros del Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, el Pentateuco, fue Moisés. Y bueno, entonces entendemos que Moisés está hablando, cuando escribe aquí, está hablando porque conocía las cosas, ¿verdad? Y yo creo que, te voy a regresar un poquito a esto, tenía que pasar por Hebrón.
Aparentemente esto fue circunstancial, pero como anoté ahí en la diapositiva, tuvo que haber sido un poderoso recordatorio para estos espías. Cuando pasaron por Hebrón, cerca de Hebrón está la cueva de Macpela, que es en esa cueva donde Abraham compró ese territorio, y Abraham fue a sepultar a su esposa Rebeca. ¿Sí? Y ahí, a su esposa Sara, y después fue sepultado él, y después fue sepultada Rebeca, y después fue sepultado Isaac, y después fue sepultado Jacob. Moisés lo llevó desde Egipto, lo llevó a Macpela, cerca de Hebrón, para poder ser sepultada ahí también. Los patriarcas estaban allí. Por eso anoté esto, de que pudo haber sido el hecho de pasar por ahí. Les debió haberse sentido no como extraños, sino como verdaderos dueños. Mucho antes de que llegaran los demás, Dios de alguna manera ya les había prometido esa tierra. Y esto fue un recordatorio poderoso para decir: el Dios nuestro, el Dios en que nosotros creemos, es un Dios de generaciones. El Dios nuestro es un Dios fiel. Él de alguna manera nos va a hacer entrar a la tierra que realmente le prometió a Abraham. Y está enterrado aquí Abraham, y está enterrada aquí Sara, y está enterrado Isaac, y está enterrada Rebeca, y está enterrado aquí Jacob. Y nuestras descendientes están aquí, nuestra descendencia está enterrada aquí. Dios nos ha prometido esta tierra, y es un Dios de generaciones. Y podemos, yo creo que ellos, cuando pasaron por Hebrón, ellos echaron un vistazo ahí por donde estaba de alguna manera la cueva de Macpela. Hicieron remembranza de lo que había sucedido ahí con sus antecesores. Hace poco, en la casa de mi madre, abrió una caja de fotografías, y me quedé observando las fotografías, porque cuando yo las veía me recordaba el pasaje que el día de hoy estoy meditando con ustedes. Ahí encontré los ancestros de la iglesia Salem, y recordé a Axel Anderson, recordé a Carlos Armstrong, estos suecos, y el Cita, una misionera, y a Gunil era la otra, y veía yo sus rostros, y yo decía dentro de mí: esta es mi descendencia, más bien estos son mis patriarcas, y yo soy descendencia de ellos. Y podía ver todos los pastores que esta iglesia ha tenido, pastores memorables, y de alguna manera podía yo recordar la descendencia de Francisco Camela y de Eliseo Domínguez, y los pastores de esa época de la iglesia que ellos fundaron, la Iglesia Evangélica Independiente. Y podía yo ver a Tomás Pérez y todos estos pastores a quienes yo escuché cuando era un niño, y que me hablaron del Dios Todopoderoso, y que es un Dios de generaciones. Y la verdad, esto caló hondo en mi alma. Y dije: gracias, Dios, porque tú eres un Dios de generaciones. ¿Cuánto hemos sentido este tiempo de ausencia aquí en la iglesia? No saben cuánto esfuerzo tengo que hacer para poder hablar a las bancas vacías. Me cuesta eso. Añoro con que a la iglesia una vez más nos volvamos a reunir y volvamos a celebrar aquellos días en que podamos recordar a nuestros ancianos, y podamos decir: aquí se encuentran la primera generación,
la segunda, la tercera, la cuarta generación de la iglesia. Y Dios es un Dios de generaciones. Todas estas eventualidades que estos espías estuvieron recibiendo como grandes mensajes a su mente y a su corazón, tuvieron que calar hondo en el corazón de estos 12 y decir: venimos aquí no para ver, como dice el dicho, no para ver si puedo, sino porque puedo vengo. Desgraciadamente no fue así. Como podemos ver en la historia, de los 12 que se mandaron, solamente 2 tenían ese ímpetu. Cuando llegaron al valle del arroyo de Escol, cortaron un sarmiento que tenía un racimo, un solo racimo de uvas, pero lo tuvieron que cargar entre 2 porque el racimo era bastante grande. Pocos racimos pueden darse a cultivar en esa cantidad, y la llevaron entonces juntamente con algunos granados. Dice aquí el versículo: juntamente con granados y higos que llevaban de esta parte. Este es el valle de Escol, en donde se cortó este racimo. Es una tierra muy fértil, como nosotros podemos comprobar hasta la actualidad. Por el racimo que los israelitas cortaron a ese lugar se le llamó el valle de Escol. Al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar la tierra que habían investigado. ¿Cuál fue el informe de estos 12 espías? Tú y yo podemos decir podría ser un informe lleno de emoción. Pudieron quizá decir: es una tierra impresionante, ¿ah? Nos pertenece ese territorio a nosotros. Pero fíjate lo que pasó. Bueno, dice: volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Y dijeron, fíjate lo que dijeron: este fue el informe, fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, dijeron los 12. O sea, eso era algo que no podían negar. Ahí estaban las comprobaciones, los frutos. Dice: pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos ahí gigantes. Y bueno, quizá estas expresiones para una persona que tiene el anhelo y el ímpetu de conquistar, ¿verdad?, pudo haber dicho: oh, es una maravillosa tierra que fluye leche y miel. Además, no solamente eso, sino que tenemos la ventaja de que las ciudades están amuralladas y son unas ciudades esplendorosas que tienen ya cisternas cavadas y que de alguna manera nosotros podemos tomar agua de esas cisternas, y que tienen también viñedos y que tienen plantíos de granadas y de higos, y que nosotros vamos a disfrutar de toda esa abundancia que a ellos les ha costado cultivar. Un explorador que tenga esa mentalidad de conquista puede ver no dificultades, sino puede ver éxito en ese lugar. Y en ocasiones en la iglesia me topo con esas gentes que pueden ver las cosas exitosas, y que pueden ver y que pueden soñar y que pueden decir: lo hacemos, lo conquistamos, nos cooperamos, diezmamos, ofrendamos, estamos aquí para servir en lo que se pueda. He visto gente que me ha dicho: a lo que me mande, pastor. Si me manda a lavar los baños, ahí estoy yo, aquí están mis diezmos, mis ofrendas. Es gente que siempre en donde la pares es una gente que tiene una mentalidad productiva, una mentalidad de éxito en su corazón. Pocos, pero los hay. Pero déjame decirte, hay una regla, el 80-20, que ya tú la vas a indagar por ahí, no la podemos revisar ahorita, pero así sucede. La gran mayoría no pensó igual.
había algunos que tenían sus grandes temores y sus grandes sospechas. Y salió de sus corazones estas palabras: los amalecitas habitan el Negev, los hititas, los jebuseos, los amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Y entonces surge una discusión entre los espías. Y esta está en estos versículos que siguen. Caleb, sí, hizo callar al pueblo ante Moisés, porque empezaba a haber desánimo y desacuerdo. Caleb y Josué estaban de acuerdo, como nos vamos a ver en esta historia, pero los otros 10 estaban en contra. Caleb entonces hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero dice, los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Esta fue la opinión de 10 contra 2. Déjame decirte algo: las mayorías en una iglesia, a veces, la mayoría de las veces más bien, la mayoría no tiene la razón. Sí. Quisiéramos que la tuviera, pero no es así. Yo espero que tú te cambies de la mayoría pesimista, que te cambies a la mayoría de esos hombres que tienen el ímpetu en sus corazones. Seguimos con nuestra historia. Ahí está Caleb. Dice el 24: en cambio a mi siervo Caleb, dice, que ha mostrado una actitud diferente y que ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Dice Números capítulo 14, versículo 24. No solamente provocó esto, desánimo entre los 10. El desánimo es contagioso, ¿sí? Y entonces empezó a haber una serie de rumoraciones. Dice, comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Falsos rumores, ¿sí? Empezaron a esparcirlo entre la congregación, ¿sí? Estas ocasiones se repiten a veces en la iglesia actual, ¿sí? Hay gente que dice, no podemos. Se cierra en un círculo de comodidad y no puede salir de ahí. Tiene miedo, ya no es capaz en su mente, mucho menos en su corazón, de poder cambiar algo para beneficio. Estos hombres entonces, estos 10, no solamente se desanimaban ellos, eran miedosos ellos, ya no querían cambio ellos, sino que empezaron a contaminar a la congregación. Y decían, la tierra que hemos explorado, fíjate lo que decían, se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son, dice aquí el versículo, son enormes, no podemos. Estas dos afirmaciones, la tierra se traga a sus habitantes. Yo no he conocido una tierra que se trague a los habitantes. Algún exegeta de la palabra de Dios que leí me dio una interpretación. Probablemente ellos querían decir que la tierra era tan estéril que prácticamente se morían de hambre. Pero era entonces contradictorio al informe que habían traído acerca de los productos de esa tierra. Ellos habían dicho que era una tierra que efectivamente fluye leche y miel. Entonces se estaban contradiciendo. En fin, lo otro que vieron ellos es que eran hombres que eran enormes, dice. Eran gigantes.
y que les tenían miedo entonces. Esos eran los pretextos que ellos pusieron. Yo estaba pensando esto, ¿qué utilidad podríamos rescatar de esta experiencia? Yo digo que muchas cosas. Una de ellas es que Dios no nos manda a emitir juicios. Dios les manda a explorar la tierra para cómo poderla conquistar. Y ellos vinieron no solamente a decir las experiencias que tuvieron, sino que están tomando ya partido y están diciendo, ellos no solamente están exponiendo su experiencia, sino que están dando una orden ya al pueblo y diciéndole no podemos, o sea, están imponiendo su voluntad, la voluntad de los demás. Yo creo que en la actualidad la iglesia está sometida también en esta cuarentena a prueba. Y me imagino que muchos de los que están ahí en sus casas pueden decir, nosotros ya no podemos. No podemos seguir así. Como cristianos pensábamos que íbamos a tener abundancia. Y aquí la escasez. ¿Por qué nos tocó precisamente en estos años, en este tiempo? Cuando nosotros hemos decidido buscar a Dios, vino la prueba extrema. Y quizá muchos estén desanimados y digan, esta tierra se va a tragar a sus habitantes. Va a haber tanta escasez en los alimentos que probablemente nos vaya muy mal. Algunos quizá estén pensando en que en días siguientes van a tener hambre, como decían estos hombres, y ven sus problemas como tremendos gigantes. Y quiero invitarles el día de hoy a reflexionar. Si estamos igual nosotros como estos hombres en una cuarentena, para empezar nuestra cuarentena no va a durar 40 años, como ellos pasaron en el desierto. Nuestra cuarentena tampoco, de alguna manera, podemos decir, Dios nos va a abandonar en el desierto. Debemos de ser como Josué y Caleb, creer que el Señor nos va a hacer vencer nuestros problemas actuales. Esto es algo que nosotros podemos rescatar de esta cuarentena de días que ellos tuvieron inspeccionando la tierra. Y debemos de tener la confianza que así como sobrevivieron y batallaron nuestros antecesores, ¿sí?, nuestros patriarcas pudieron ser testigos de que Dios ha sido un Dios fiel y que no nos va a dejar morir en esta cuarentena. Déjame decirte algo. Te mencioné uno de los misioneros fundadores de la iglesia evangélica independiente donde estábamos, Axel Anderson. Él se vino de Suecia. ¿Y qué crees que pasó cuando llegó a México? Empezó a buscar su sustento y se hizo de un buen lechero, una persona que le llevaba leche. Este hombre llevaba leche al misionero todos los días. El misionero se la pagaba, el lechero le entregaba la leche. Pero obviamente el misionero tenía algo que compartirle a ese lechero mexicano. Él había venido desde Suecia y la intención es que este país conociera de Dios. Entonces el hermano Axel Anderson, me contaron mis patriarcas, Francisco Camela, este lechero le fastidiaba, ¿sí?, que el misionero le hablara de Dios, que el misionero le dijera que abandonase la idolatría, que buscara un Dios vivo. Y eso le molestó al lechero. Pero el lechero no podía dejar de entregarle la leche al misionero, pues de eso vivía. Yo creo que el misionero le compraba una buena cantidad de leche. Así es de que el lechero llegaba puntualmente todos los días en la mañana. Tanto le llegó a fastidiar que ¿qué crees que hizo el lechero? Empezó a poner veneno en la leche que le entregaba al misionero Axel Anderson. Probablemente en las redes sociales
donde se va a transmitir el mensaje, alguno de los oyentes va a darme la razón. Empezó a querer envenenar al misionero. Al siguiente día tocó la puerta para ver si es que abría todavía el hombre. Abrió la puerta. Empezó a maravillarse que ese hombre ese día había sobrevivido a la dosis del veneno. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien también. Bien, pues aquí está tu dinero. Ahorita te traigo tu envase. Lo entregó. El lechero regresaba a su casa y se quedaba pensando, me falta un poco más de dosis. Entonces aumentó la dosis del veneno y fue otra vez a la casa del misionero Axel Anderson y tocó la puerta. Pensó, a lo mejor no va a abrir, pero yo tengo que venir, no pueden sospechar de mí. El misionero abrió la puerta otra vez, recibió la leche para no hacerte la cansada. Varios días seguidos estuvo tratando de envenenar al misionero, hasta que por fin el Espíritu de Dios lo tocó. La última vez tocó la puerta, el misionero salió sonriente, le recibió la leche y ese hombre le dijo, ¿sabe qué? Estoy impactado por su Dios. Ah, sí, le dijo el misionero, ¿qué pasó? Llevo, no me acuerdo, si una semana poniéndole veneno a la leche que usted consume y usted no se ha muerto. El misionero se sorprendió y le dijo, claro que no me va a pasar nada. Si Dios no lo permite, no me voy a morir, porque para que yo me muera tiene que dar permiso mi Dios. Para no hacer más larga la historia, el misionero compartió el evangelio de un Dios todopoderoso que es capaz de sanar a un enfermo, que es capaz de darle vida a alguien que le están tratando de dar veneno, porque su vida depende de un Dios todopoderoso. Si tu vida depende de un Dios todopoderoso, como la del Dios que estamos hablando hoy aquí, yo te invito que vivas confiado en esta cuarentena. No te va a pasar nada, porque Dios tiene tu vida en sus manos. Para que tú puedas morir necesitan el permiso del Todopoderoso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aunque pusieran veneno todos los días en tu leche, no importa, el Señor tiene amarrada tu vida en sus manos. Gloria a su nombre, aleluya. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. De este versículo surge el título de este capítulo que le puse, gigantes y langostas. De ti depende cómo te quieras ver. ¿Te quieres ver como un gigante del Señor? ¿O te quieres ver como una langosta tirada sin el amparo del Todopoderoso? Yo te invito a que cambies tu parecer. Probablemente hoy pienses que vas a morir como una cucaracha por el COVID y que probablemente andas exagerando las medidas las medidas sanitarias correctas. Yo he conocido gente que está histérica ya, sí. Gente que está gritando, no te arrimes, no te juntes, no tosa, no estornude, usted bájese, usted viene del hospital, le echan cloro, etcétera. La gente está histérica. ¿Qué estás viendo en tu vida en esta cuarentena?
como vieron estos hombres en estos 40 días. ¿Ves gigantes? Tu gigante es el COVID. Entonces tú eres una cucaracha. Te puedes morir. Pero si tú ves que estás tomado de la mano del Todopoderoso, que tú tienes una descendencia, ¿sí?, por delante, y que tú tienes de alguna manera una herencia que te acompaña a ti, entonces dale un fuerte aplauso al Señor, porque tu vida depende del Todopoderoso, no depende de las circunstancias externas. Uno de los más grandes temores del pueblo de Israel eran los anaquitas. Déjame decirte, esta raza fue famosa incluso en Egipto. ¿Sí? Aún se menciona no solamente en esos pasajes, sino en Deuteronomio 9:2. Tiene una reputación de guerreros y de ser gigantes. Y también en los textos de Egipto se mencionan, allá por 1800 a 1700 años antes de Cristo. Pero déjame decirte algo, ahí anoté. Con el tiempo, a pasar del tiempo, ¿sí?, Caleb los derrotó. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Este hombre obstinado y tenaz, ¿sí?, de aquellos hombres quiere la iglesia, de esos hombres que saben que la cuarentena se va a acabar. Estamos por vencer, primero Dios, el virus del COVID. Están surgiendo ya muchos antídotos y probablemente ya surja la vacuna en unos meses más. El COVID no nos va a hacer nada porque somos hijos del Altísimo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y vamos a volver a reunirnos en la iglesia y vamos a alabar al Señor Dios Todopoderoso. Y le vamos a dar gracias por lo que hizo con nosotros. ¿Tú lo crees o no lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Caleb los venció. Y quiero traerte estas citas. Estoy terminando. Dice aquí, Jueces capítulo 1, versículo 10. Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac: Sesai, Ahimán y Talmai. Según Jueces capítulo 15, versículo 14, dice aquí, en esta cita: Caleb expulsó de Hebrón a 3 descendientes de Anac, los que habían visto antes, y que para los otros 10 eran unos gigantes invencibles. Caleb los expulsó de ahí, de Hebrón, de esa ciudad antigua y simbólica. Y dice el texto de abajo, en Jueces 1:10, dice: avanzaron contra los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. O sea, esta escritura está comprobada en Jueces capítulo 1, versículo 10, que ellos vencieron a los gigantes. ¿Tú también quieres vencer a los gigantes? Fuerte, dime un amén allá en tu casa. Dale un fuerte aplauso al Señor porque lo vamos a hacer, ¿sí? Los que nos ampara, lo que nos aparta de Dios, los que nos aparta de Dios son estas cosas. La incredulidad es una de ellas. Dice aquí, la incredulidad y el pecado. Vamos a leer estos versículos. Dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca en el engaño del pecado. El único pendiente que yo quisiera dejarte en tu corazón es que quites la incredulidad que existe en tu corazón y que quites el pecado que pudiera haber en tu vida. Estas dos cosas te van a destruir, como dice aquí el texto de Hebreos, ¿sí? Dice aquí
Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure este hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hay dos cosas que en esta cuarentena tienes que evitar. Con esto termino este mensaje. Número 1, el pecado. Y número 2, la incredulidad. ¿Sí? Si tú estás viviendo sin pecado y si tú crees en el Dios vivo, saldremos de esta cuarentena y triunfaremos, desalojaremos a nuestros enemigos, desaparecerán por completo. Nosotros, como ahora nos reímos de la viruela, como ahora nos reímos de la rabia y como ahora nos reunimos de la poliomielitis porque tenemos vacunas, nosotros vamos a dominar en el nombre del Señor esta plaga que nos tocó vivir. Dale un fuerte aplauso al Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido meditar en tu palabra. Estamos agradecidos contigo porque eres un Dios de generaciones. Primera, segunda, tercera, cuarta generación de hombres que te buscarán, Señor, porque sabemos que eres un Dios vivo. Señor, te pedimos, desaloja de nuestras vidas todo pecado y toda incredulidad. Señor, dominaremos, Señor, al enemigo, porque tuya es la vida, Señor, tuya es la salud. La tierra, Señor, que conquistaremos serán nuevos territorios, nuevas metas, nuevos éxitos quedan para nosotros, porque la tierra es tuya, Señor, y nosotros estamos plantados de tu mano. Seremos todo un éxito, un pueblo glorioso que te ame, te busque y te alabe con todo el corazón. Te damos gracias por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana.